Primer Festival de Dramaturgia del Maule, FEDAM. Villa más Discurso son dos obras distintas, unidas por una temática, y básicamente Villa es una discusión entre tres mujeres sobre cómo reconstruir el espacio de la villa como un espacio de memoria. Es una discusión más bien intelectual sobre qué se hace en ese espacio como símbolo de la memoria en general. Discurso es un discurso ficticio de despedida de la expresidenta Michelle Bachelet, y que también plantea temas que están en la voz del dramaturgo, que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con lo que implica gobernar con esas contradicciones. Eso en síntesis. En mi opinión es que revive la historia del pasado con mucho énfasis, porque se dice que la sociedad nuestra tiene mala memoria. Pertenezco a un mundo que felizmente guardo memorias vividas. La obra en sí, sus tres participantes, sus tres actrices son maravillosas. Me impactó finalmente el discurso. Con la verdad. Gracias. El festival me parece como bien, o sea, para el Maule excelente. Yo siento que este tipo de iniciativas obviamente tienen que mantenerse, tienen que financiarse, que la gente del Maule tenga acceso a este tipo de obras, a este tipo de temáticas, y además estén acompañados de talleres, de capacitación, y que se instale el teatro, el arte, la cultura. Y ahí te puedo contar un poco de lo que tiene que ver con mi historia personal. A los 14 años en este país fui torturada y secuestrada, por lo tanto la obra me llega profundamente. Y siento que este tema de la mirada de mujer me parece súper bien resuelta. Al no conocer la historia, es probable que se vuelvan a cometer los mismos errores. Por eso considero súper importante y súper válida el planteamiento que hacen desde distintos puntos de vista, tratando de representar la sociedad, mantener la memoria, discutir nuestros problemas, y a partir de la discusión, del análisis, de la internalización, poder avanzar. Lo que más me gusta es en el marco de lo que se está realizando, que es la inauguración del Festival de Dramaturgia Maulina con FEDAM. La verdad que me siento muy orgullosa de estas dos actrices del equipo de producción La Maulina, de que estén desarrollando un trabajo de esta naturaleza que no tiene nada que envidiarle a Santiago. Me siento realmente muy contenta, muy orgullosa de que desde nuestra provincia se haya generado también un evento de tal magnitud, de tal envergadura como el primer festival. Esperamos que continúen muchos más, y tienen desde ya el respaldo de la Universidad de Talca. Encuentros con dramaturgos Luis Barrales. Furtado, el cineasta brasileño, definía la libertad
como algo que nadie puede definir, pero sin embargo todos comprenden de qué se trata. La belleza es un inefable de la misma categoría. Sensorialmente está súper vinculado a la lucidez, a cuando un fenómeno se hace visible, digamos, en su interioridad. Cuando algo nos permite, cuando algo nos alumbra, digamos, el mundo de un lugar que no habíamos visto, digamos. Tendrá que ver con eso, con luces y sombras. El arte debiese funcionar muchas veces como un gran telescopio que nos acerca a cosas que están aparentemente lejos, y a veces como un microscopio, digamos, que nos permite ver infinidades o cosas que uno considera ínfimas, ampliadas, amplificadas, y se nos aparecen, digamos, inundando todo. Así que sería bonito que el proyecto continuase el próximo año, que se postulase en otros fondos para poder materializarlo en puesta en escena, hacer un pequeño festival, digamos, de dramaturgia maulina. Guillermo Calderón. De la pasión, de la rabia y del amor. Y no solo del amor, sino que del erotismo, todo lo que eso lleva. Y muchas veces para que eso se logre, se necesita que los personajes expliciten su emoción. Y eso muchas veces a mí me puede dar mucho placer. Sin embargo, insisto, a pesar de que lo reconozco, no es necesariamente lo que yo digo. ¿Ya? He hecho obras que son muy redondas y que responden a una estructura muy convencional, y también he hecho obras que son totalmente lo contrario. Y he jugado con la estructura libremente justamente porque me interesa ser parte de una tradición teatral, y me interesa también que todas mis obras cuestionen esa tradición teatral. Cada obra que yo escribo pretendo que por lo menos apunte a resolver la siguiente pregunta: ¿qué es el teatro? Y Eduardo Pavés. Yo creo en lo que estoy escribiendo ahora, pero probablemente en 4 años más mi obra la encuentre pésima y esté confiando en otra cosa. Es como una pequeña religión. Uno va a creer en algo, un tiempo cree en Dios, después deja de creer. Después uno cree en un partido político, deja de creer. Entonces hay un proceso de creer y de descreer. Y claro, ahora leo las obras que escribí al principio y digo, no tengo nada que ver con ese autor, pero hay un proceso lógico de desarrollo de persona. Porque la persona y el artista o el autor y el material que uno genera también van intrínsecamente ligados, entonces parte de un desarrollo. Clases magistrales con Marco Antonio de la Parra y Luis Ribano. Yo cuando voy a ver una película al cine y la película me gusta, inmediatamente voy al otro día a verla de nuevo. Entonces el teatro es lo mismo, pero la gente no sabe. La gente cree que es una historia nomás. No. Esto es una cosa que te está hablando de la sociedad, te está hablando de todo, de múltiples cosas. ¿Por qué el ruso se quedó ahí? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué es tan imbécil en quedarse? ¿Por qué este otro es tan abusador? ¿Por qué quiere pegarle a la guille? ¿Por qué? Todas esas cosas que están humanas y que uno la ve por todas partes. Tener ese espacio, tener ese lenguaje interno de los personajes, esa psicología. Que me parece súper bien que tú puedas escribir desde ahí, pero para que aproveches el taller de dramaturgia al 100%, busca también en la historia. Y abajo está el otro, el que bueno, los últimos 10 años tuvo al 2009 había 32 casos de negligencia nacionales que todos conocían, pero de ese decenio, porque antes hubieron mucho más, y de hecho tiene una historia súper fuerte el hospital, porque siempre han habido casos fuertes en 1900 y tanto, de viruela muy fuerte que mató mucha gente que cantaba. Me tomé de un caso de algo que me llamó la atención, que hace unos años ese estudio hacía abortos en el año 1930. Casi chiquitita, era bien, y uno entraba sí, es que de manera muy misteriosa. Siempre que no estaban viendo
Es muy bonito. Algunos también les sirve el texto como texto, ¿no? O a algunos el lugar les va a aparecer como personaje, pero tal vez también lo que escribieron les puede dar pistas. No, pero es poco lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que todo ahora es un viaje, para bien, para mal, pero no es imposible que llegue igual, porque no tiene ningún sentido. Y parece ser que a lo más que podemos aspirar es a instalar una pregunta. Por eso es que en el arte tiene que suceder cosas, ¿sí? Aunque sea la procesión de Reyes del Carmen, pasan cosas, ¿no? Claro, suceden cosas en el trayecto. ¿No? Pero es interesante que se descubra algo de letra que mataron. Claro, sí. El final no es como tan trascendental como el camino a llegar a él. Entonces ahí, bueno. Sobre todo los pueblos de las zonas rurales justifican los malos actos porque se fue a la ciudad. El juicio es peor. Claro, vienen con los vicios de allá, así que hay que juzgarlos más duramente. Ella es la que hace que se desate un poco la acción. Por lo menos te van a excomulgar. Muy bueno, no te pica para nada. No, es que estaba pensando en que donde él se empieza a confesar, ahí eso podría dar un pie monólogo. Pero, ¿la obra completa o una escena? No, ¿La obra completa? ¿Qué lo demoró? No, ¿qué lo hizo congestionar? ¿Qué lo hizo acordar cuando se le pegan al cuerpo como las manos asquerosas que te hacen transpirar? 3. En cuclillas. Eso. Hereda la persona. No se ve a nadie. Puros pájaros misteriosa. Pájaros, la cabeza. árboles y sombras corriendo. A ver, coma más rápido, señora, más rápido. ¿Ves? Haga la boquita. Eso, ¿ves? Coma. Calzoncito. ¿Ah? Como a usted le gusta. Ya. Eso. Sí. Solo me he quedado con tu muerte. Me han cortado el cordón umbilical. Me han despedazado la tripa. Me dejaron sin alimento y sin aire. Pero después seguían como 50 páginas más para adelante. Yo sé que ese no es el final de la historia real,